El sol de octubre se alzaba lentamente sobre la Sierra Madre Occidental, pintando de oro las cumbres rocosas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Capitán Fernando Vázquez ajustó su sombrero de ala ancha y espoleó suavemente a su caballo tordillo, Centavo, mientras navegaba por el sendero serpenteante que cortaba a través del territorio más peligroso de Chihuahua. A los 42 años, Fernando era lo que los lugareños llamaban un capitán de arrieros, un hombre experimentado que conocía cada roca, cada aguada y cada escondite de bandidos en cientos de kilómetros a la redonda. Su rostro curtido por décadas de sol y viento contaba la historia de un hombre que había vivido más vidas que la mayoría. Las cicatrices en sus manos hablaban de peleas con toros bravos, encuentros con apaches, y noches frías cuidando ganado bajo las estrellas. Tranquilo, muchacho, murmuró a Centavo, acariciando el cuello sudoroso del animal. Ya sé que no te gusta este lugar, pero es el camino más directo a Parral. Fernando llevaba 3 días cabalgando desde Chihuahua con un encargo especial, transportar documentos legales importantes y 500 pesos en oro hasta el juzgado de Hidalgo del Parral. Era un trabajo peligroso. Este territorio estaba controlado por la banda de Aurelio el Lobo Moreno, conocido por su crueldad y por no dejar testigos vivos. Pero Fernando había aceptado el trabajo por una razón que iba más allá del dinero. Su hija menor, Isabella, estaba enferma de tisis en el hospital de la capital, y necesitaba un tratamiento costoso que los doctores decían podría salvarle la vida. Los 1,000 pesos que le pagarían por este viaje serían suficientes para cubrir los gastos médicos y darle a su niña una oportunidad de futuro. Por ti, mi Isabella, se dijo, tocando inconscientemente la pequeña fotografía que guardaba en el bolsillo de su chaleco. Todo esto es por ti. El sendero comenzó a descender hacia un cañón estrecho donde las paredes de roca se alzaban como gigantes dormidos a ambos lados. Fernando conocía este lugar, Cañón de las Lágrimas, llamado así por los ecos que producían los gritos cuando alguien caía por los precipicios. Era el lugar perfecto para una emboscada, pero también el único camino hacia su destino que no le costaría 2 días adicionales. Centavo comenzó a mostrar signos de nerviosismo, sus orejas moviéndose inquietas y sus pasos volviéndose más cautelosos. Fernando había aprendido a confiar en los instintos de su caballo. El animal había salvado su vida más de una vez detectando peligros que él no había notado. ¿Qué pasa, amigo?, murmuró, pero antes de que pudiera terminar la pregunta, el primer disparo resonó por el cañón. La bala pasó silbando junto a su oreja, arrancando un pedazo de la roca detrás de él. Centavo se encabritó, relinchando de terror, pero Fernando mantuvo el control, guiándolo hacia una formación rocosa que ofrecía algo de protección. «¡Alto ahí, viejo!», gritó una voz desde las alturas. «Bájese del caballo con las manos arriba». Fernando miró hacia arriba y contó al menos 5 figuras apostadas en los salientes rocosos del cañón. Tenían rifles Winchester y estaban posicionados estratégicamente para cubrir todos los ángulos de escape. No había forma de retroceder sin exponerse a sus disparos, y seguir adelante sería suicida. «Soy solo un viajero», gritó de vuelta, manteniendo las manos visibles. «No llevo nada de valor». «No nos mienta», respondió la voz, que Fernando ahora reconocía como la del Lobo Moreno. «Sabemos que lleva dinero y documentos. Entregue todo y tal vez lo dejemos vivir». El corazón de Fernando se hundió. Alguien había hablado, alguien sabía de su misión. Pero el dinero no era solo suyo, era la vida de Isabella, su única oportunidad de salvar a su hija. «No tengo nada», insistió, pero su mano se movió instintivamente hacia la pistola Colt .45 que llevaba en la cadera. «Última advertencia», rugió el lobo. Fernando cerró los ojos por un momento, pensando en Isabella. Podía entregarles el dinero y vivir, pero su hija moriría. O podía luchar y tal vez, solo tal vez, encontrar una forma de salir de esto con vida y con el dinero intacto. La decisión la tomó por él cuando vio a uno de los bandidos apuntando directamente a Centavo. Estos hombres no tenían intención de dejarlo vivir, sin importar lo que hiciera. «Vámonos, Centavo», gritó, clavando las espuelas y lanzándose hacia adelante en una carga desesperada. Los disparos estallaron desde todas las direcciones. Fernando se agachó sobre el cuello de su caballo, sintiendo las balas silbar peligrosamente cerca. Una le arrancó la manga de la camisa, otra hizo saltar astillas de roca junto a su cabeza. Centavo galopaba como si tuviera alas, esquivando rocas y saltando obstáculos con la gracia de un animal que conocía la diferencia entre la vida y la muerte. Pero el cañón era largo, y los bandidos tenían tiempo para apuntar mejor. Fernando escuchó el disparo que cambiaría todo. Sintió el impacto como un puñetazo de fuego en el lado izquierdo del pecho.
La fuerza del golpe casi lo tiró de la silla, pero se las arregló para mantenerse montado, agarrándose a la crin de Centavo con todas sus fuerzas. «Aguanta, muchacho», le gritó al caballo, aunque no sabía si se dirigía al animal o a sí mismo. Otro disparo. Esta vez la bala le rozó el muslo, desgarrando la tela de sus pantalones y dejando una línea de fuego en su piel. Podía sentir la sangre corriendo por su camisa, empapando la tela. Pero siguieron adelante. Metro a metro, Centavo lo llevaba hacia la salida del cañón, hacia la libertad. Fue entonces cuando escuchó el grito desgarrador de su caballo. Centavo se tambaleó, una bala había encontrado su blanco en el flanco del animal. El valiente tordillo siguió corriendo por puro instinto y lealtad, pero Fernando podía sentir que sus fuerzas se desvanecían con cada paso. «No, no, no», murmuró, lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. «Aguanta, amigo. Ya casi llegamos». Llegaron a la salida del cañón, donde el sendero se abría hacia una planicie rocosa salpicada de mezquites y nopales. Pero Centavo finalmente no pudo más. El noble animal se desplomó, relinchando suavemente como si se disculpara por no poder llevar a su amo más lejos. Fernando rodó fuera de la silla justo antes de que Centavo cayera. Se puso de pie tambaleándose, la mano presionada contra la herida en su pecho. Podía sentir la sangre filtrándose entre sus dedos, caliente y pegajosa. «Gracias, viejo amigo», susurró, acariciando el cuello de Centavo una última vez. «Me trajiste a casa». Los bandidos aparecieron en la entrada del cañón, montados en caballos frescos y con las armas listas. Fernando se las arregló para llegar detrás de una formación rocosa grande, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo encontraran. «Ahí está», gritó uno de ellos. «Está herido. No puede llegar lejos». Fernando se dejó caer detrás de las rocas, jadeando. La herida en su pecho era grave, podía sentir como cada respiración le costaba más esfuerzo. La bala había entrado por debajo de la clavícula izquierda, y por la forma en que se sentía, probablemente había perforado el pulmón. Sacó su pistola y comprobó las balas. 5 cartuchos. Los bandidos eran al menos 5, probablemente más. «Vázquez», gritó el lobo desde la distancia. «Sabemos que está herido. Entregue el dinero y le daremos una muerte rápida». Fernando se recargó contra la roca, sintiendo como su fuerza se desvanecía lentamente. Pero entonces pensó en Isabella, en su sonrisa cuando le había prometido que regresaría con el dinero para su tratamiento. «No», murmuró, forzándose a ponerse de pie. «No voy a morir aquí. No así». Revisó sus alforjas. Los documentos estaban intactos, y el dinero seguía ahí. También tenía una cantimplora medio llena, algo de charqui, y su navaja de afeitar. No era mucho, pero había sobrevivido con menos. Los sonidos de los bandidos se acercaban. Podía escuchar sus voces, sus caballos relinchando, el sonido metálico de las armas siendo preparadas. Fernando miró a su alrededor con ojos expertos. A unos 50 metros había una cueva pequeña entre las rocas, apenas visible desde donde estaba. Si podía llegar allí sin ser visto, tal vez tendría una oportunidad. «Isabella», murmuró, tocando la fotografía en su bolsillo. «Papá no va a rendirse». Con un esfuerzo que le costó toda su voluntad, Fernando comenzó a arrastrarse hacia la cueva, dejando un rastro de sangre en las rocas. Cada movimiento era una agonía, pero cada metro lo acercaba más a la supervivencia. Detrás de él, escuchaba a los bandidos registrando el área donde había estado. Sus voces se volvían más frustradas a medida que pasaban los minutos sin encontrarlo. «Búsquenlo», rugía el lobo. «Un hombre herido no puede desaparecer así como así». Pero Fernando Vázquez había hecho exactamente eso. Se había arrastrado hasta la cueva justo cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de rojos y naranjas que parecían reflejar la sangre que había perdido. Se acurrucó en la oscuridad de la cueva, presionando un pañuelo contra su herida. El dolor era indescriptible, pero estaba vivo. Herido, solo, y aparentemente sin esperanza, pero vivo. «Esto apenas comienza», se dijo, cerrando los ojos mientras escuchaba a los bandidos buscar en la distancia. «La muerte tendrá que esforzarse más si quiere llevarme». La noche cayó sobre la sierra, y con ella llegó el frío. Fernando Vázquez, el hombre que debería estar muerto, comenzó la lucha más importante de su vida, no solo contra los bandidos que lo buscaban, sino contra la muerte misma que lo reclamaba. La bala en su pecho palpitaba con cada latido de su corazón, recordándole que el tiempo se agotaba. Pero mientras hubiera vida en su cuerpo y amor por su hija en su corazón, seguiría luchando.
El imposible estaba a punto de ser desafiado. La primera noche fue un infierno de dolor y frío que Fernando jamás olvidaría. Acurrucado en la cueva que apenas era más grande que un ataúd, sintió como la vida se le escapaba gota a gota a través de la herida en su pecho. Cada respiración era una lucha, cada latido de su corazón enviaba ondas de agonía a través de su cuerpo. Pero había algo más fuerte que el dolor, la imagen de Isabella esperándolo en el hospital, confiando en que su padre cumpliría su promesa. No puedes morir aquí, Fernando, se murmuró en la oscuridad. Esa niña te necesita. Cuando los primeros rayos del amanecer penetraron en la cueva, Fernando evaluó su situación con la frialdad de un hombre que había aprendido a sobrevivir en las condiciones más adversas. La herida seguía sangrando, aunque más lentamente que la noche anterior. Su camisa estaba empapada de sangre seca, y podía sentir como el líquido vital se había coagulado alrededor de la entrada de la bala. Lo más preocupante era su respiración. Cada inhalación producía un sonido húmedo que indicaba que sangre se había acumulado en su pulmón. Había visto suficientes hombres heridos para saber que, sin atención médica, tenía tal vez 2 días antes de que la infección o la pérdida de sangre lo mataran. Pero Fernando Vázquez no era un hombre común. Había sobrevivido a 20 años de vida en la frontera, había enfrentado apaches, bandidos, tormentas del desierto y bestias salvajes. Y lo más importante, tenía una razón para vivir que era más fuerte que cualquier herida. Primero necesitaba detener el sangrado de forma permanente. Con manos temblorosas, sacó su navaja de afeitar y la examinó a la luz tenue que se filtraba en la cueva. Era una hoja fina de acero alemán que mantenía afilada como una cuchilla, regalo de su padre cuando cumplió 18 años. Perdóname, papá, murmuró, pero tu navaja va a salvar una vida hoy. Usando la punta de la navaja, comenzó a cortar tiras de tela de su camisa. El algodón estaba sucio, pero era lo único que tenía para limpiar la herida. Empapó las tiras con agua de su cantimplora, agua preciosa que necesitaría para sobrevivir, pero que ahora era aún más valiosa para mantenerlo vivo. La parte más difícil vendría después. Fernando había visto a los cirujanos del ejército coser heridas durante la guerra contra los franceses, había observado cómo enhebrar los tejidos desgarrados para cerrar las aberturas. Nunca pensó que tendría que hacer lo mismo consigo mismo. Con dedos que temblaban tanto por el dolor como por la pérdida de sangre, deshiló algunos hilos de su chaleco de cuero. Los hilos de cuero eran fuertes, utilizados para reparar monturas y arneses, pero ahora tendrían que reparar carne humana. Isabella, murmuró, usando el nombre de su hija como una oración. Esto es por ti, mi niña. Tomó la navaja en su mano derecha y comenzó a limpiar alrededor de la herida. El dolor era cegador, pero se obligó a continuar. Podía ver la entrada de la bala, un agujero limpio pero profundo justo debajo de su clavícula izquierda. Por la forma en que respiraba, sabía que la bala había perforado su pulmón, pero milagrosamente no había tocado ninguna arteria principal. La parte más difícil fue hacer el primer punto. Insertó la navaja a través de un lado de la herida, atravesando piel y músculo, sintiendo como la hoja encontraba resistencia en los tejidos dañados. El dolor fue tan intenso que por un momento su visión se nubló y creyó que se desvanecería. No, se dijo con dientes apretados. No puedes desmayarte ahora. Pasó el hilo de cuero a través del agujero que había hecho con la navaja, luego lo insertó en el otro lado de la herida. Con movimientos torpes pero determinados, hizo el primer nudo, apretando los bordes de la herida juntos. 1. El primer punto estaba hecho. Le tomó 2 horas completar los 8 puntos que necesitaba para cerrar la herida. Para cuando terminó, estaba empapado en sudor y había perdido la conciencia 2 veces por periodos breves. Pero la herida estaba cerrada, y el sangrado se había reducido a un goteo lento. Ya está, Isabella jadeó, recostándose contra la pared rocosa de la cueva. Papá no va a morir hoy. Pero cerrar la herida era solo el primer paso. Ahora necesitaba refugio, agua, y algo de comida para recuperar fuerzas. Y lo más importante, necesitaba evitar a los bandidos que sin duda seguían buscándolo. Fernando se las arregló para salir de la cueva cuando el sol alcanzó su cenit. Los bandidos habían estado buscando durante la noche, pero aparentemente habían asumido que se había alejado más. Podía ver sus huellas a lo lejos, dirigiéndose hacia el sur. Creen que soy más inteligente de lo que soy, murmuró con una sonrisa débil. A veces el lugar más seguro es el más obvio. Pero no podía quedarse en la cueva para siempre. Necesitaba un refugio mejor, uno donde pudiera recuperarse sin ser descubierto. Sus ojos escanearon el terreno circundante con la experiencia de décadas viviendo en la naturaleza.
A unos 200 metros, vio algo que le dio esperanza, un mezquite grande y viejo, con ramas que se extendían como brazos protectores. Alrededor de su base, la erosión había creado una depresión natural que podría servir como refugio. El viaje hasta el árbol le tomó una hora, arrastrándose y descansando cada pocos metros. Cada movimiento reabrió ligeramente su herida, pero los puntos improvisados mantuvieron los bordes juntos. Cuando finalmente llegó al mezquite, se dejó caer en la depresión, agradecido por la sombra y la protección relativa. Ahora necesito agua, se dijo, evaluando sus recursos. Su cantimplora estaba medio vacía, y en este clima seco no duraría más de un día. Pero Fernando conocía los secretos del desierto. Buscó en el suelo alrededor del mezquite hasta encontrar lo que necesitaba, raíces expuestas del árbol. Los mezquites podían enviar sus raíces hasta 30 metros de profundidad en busca de agua, y donde había raíces grandes, a menudo había humedad. Usando su navaja, cavó cuidadosamente alrededor de una raíz grande hasta crear un hoyo de medio metro de profundidad. Era un trabajo lento y doloroso, pero después de 2 horas encontró lo que buscaba, tierra húmeda. Cavó más profundo, y lentamente, muy lentamente, el agua comenzó a filtrarse en el hoyo. No era mucha, y tenía un sabor terroso, pero era agua. En el desierto, el agua era vida. Gracias, viejo árbol, murmuró, recostándose contra el tronco. Me está salvando la vida. Pero el agua era solo parte del problema. También necesitaba comida. Su pequeña reserva de charqui no duraría más de 2 días, y en su condición necesitaba toda la energía que pudiera obtener. Fernando miró hacia arriba a las ramas del mezquite. Era la época del año cuando los árboles producían vainas, llenas de una pulpa dulce que había sostenido a las tribus indígenas durante siglos. Con esfuerzo, se las arregló para alcanzar algunas vainas bajas y las abrió con su navaja. La pulpa era dulce y nutritiva, aunque difícil de masticar. Pero era comida, y en su situación, cualquier nutrición era valiosa. Mientras comía, Fernando planificó su siguiente movimiento. Los bandidos eventualmente regresarían para buscar más sistemáticamente. Necesitaba estar preparado para moverse, pero también necesitaba tiempo para sanar lo suficiente como para viajar. 3 días, se dijo. Necesito 3 días para recuperar fuerzas suficientes. Esa noche, construyó un refugio improvisado usando ramas caídas del mezquite y piedras para crear paredes bajas que lo protegerían del viento. No era mucho, pero era mejor que la cueva expuesta donde había pasado la primera noche. Mientras trabajaba, su mente no podía dejar de vagar hacia Isabella. ¿Sabría ella que su padre estaba luchando por su vida en algún lugar perdido de la sierra? ¿Estaría preguntándose por qué no había regresado como había prometido? Resiste, mi niña, murmuró a las estrellas que comenzaron a aparecer en el cielo oscuro. Papá va a llegar. Te lo prometo. La segunda noche fue mejor que la primera. Su refugio improvisado lo protegió del frío, y la herida parecía estar sanando sin signos de infección. Los puntos de cuero se mantenían firmes, manteniendo los bordes de la herida cerrados. Al amanecer del tercer día, Fernando se sintió lo suficientemente fuerte como para ponerse de pie sin mareo. Su respiración había mejorado, aunque aún sentía una punzada aguda cuando inhalaba profundamente. La herida en su muslo había sanado bien, dejando solo una línea roja que le recordaría para siempre este encuentro con la muerte. Es hora de moverse, se dijo, evaluando sus recursos. Tenía agua suficiente para 2 días si la racionaba cuidadosamente, comida para 3 días, y lo más importante, tenía fuerzas suficientes para viajar. Pero antes de partir, tenía una decisión que tomar. Podía intentar evitar a los bandidos y dirigirse directamente a Parral para entregar los documentos y el dinero. O podía enfrentarlos y resolver esto de una vez por todas. La elección debería haber sido obvia, un hombre solo y herido contra una banda completa de pistoleros entrenados. Pero Fernando Vázquez no era un hombre que huyera de los problemas, especialmente cuando esos problemas habían tratado de matarlo y amenazaban con impedir que cumpliera su promesa a Isabella. El lobo cree que estoy muerto, murmuró, revisando su pistola. Es hora de enseñarle lo equivocado que está. Mientras el sol se alzaba sobre la sierra, Fernando comenzó a caminar hacia el territorio de los bandidos. No iba como una víctima huyendo por su vida, sino como un hombre con un propósito. Llevaba cosida en su pecho la determinación de un padre, y en su corazón la promesa que había hecho a su hija. La muerte había tenido su oportunidad y había fallado. Ahora era turno de Fernando de demostrar que hay algunas cosas más fuertes que las balas, más resistentes que el dolor, más duraderas que el miedo.
El hombre que había cosido su propia vida con hilo de muerte estaba listo para enfrentar lo imposible. El cuarto día amaneció con una brisa fría que llevaba el aroma de la lluvia distante. Fernando se despertó en su refugio improvisado sintiendo algo que no había experimentado en días, esperanza real. Su herida había dejado de sangrar completamente, los puntos de cuero se mantenían firmes, y aunque cada respiración aún le causaba molestias, podía caminar sin mareo. Hora de trabajar, se dijo, tocando la fotografía de Isabella en su bolsillo. Tu papá tiene una cuenta pendiente que cobrar. Durante los últimos 3 días, Fernando había usado su tiempo de recuperación para algo más que sanar. Había observado. Había escuchado. Había aprendido los patrones de los bandidos que lo buscaban. Cada mañana, 2 de ellos salían a patrullar hacia el sur, pensando que él había huido en esa dirección. Cada tarde, regresaban al campamento principal que Fernando había localizado siguiendo el humo de sus fogatas. Eran 5 hombres en total, el Lobo Moreno y 4 pistoleros que lo seguían por miedo más que por lealtad. La disciplina es su debilidad, murmuró Fernando mientras se preparaba. Creen que las rutinas los hacen eficientes, pero las rutinas también los hacen predecibles. Su plan era simple en concepto, pero arriesgado en ejecución. No tenía la fuerza ni las armas para enfrentar a 5 hombres en combate directo. Pero tenía algo que ellos no tenían, el elemento sorpresa y el conocimiento íntimo del terreno. Fernando había pasado su juventud cazando en estas montañas con su abuelo, un apache que había sido adoptado por su familia después de ser capturado de niño. El viejo le había enseñado a moverse como el viento, a ser invisible cuando era necesario, y a usar la tierra misma como arma. Gracias, abuelo, murmuró, aplicando lodo a su rostro y manos para oscurecer su piel. Tus lecciones van a salvar más vidas hoy. El campamento de los bandidos estaba ubicado en una hondonada natural, protegido del viento pero también atrapado entre paredes rocosas. Era una posición defensiva sólida, pero también una trampa si alguien controlaba las alturas. Fernando pasó la mañana estudiando el campamento desde diferentes ángulos, memorizando cada detalle. Había 5 caballos, lo que confirmaba el número de hombres. Tenían suficientes provisiones para una búsqueda prolongada, lo que significaba que no tenían intención de rendirse pronto. Pero yo tampoco, murmuró Fernando. Su oportunidad llegó a mediodía, cuando 2 de los bandidos partieron en su patrulla diaria. Esto dejaba el Lobo con 2 hombres en el campamento, ads mucho mejores, aunque aún desalentadoras para un hombre con una bala en el pecho. Fernando esperó hasta que el sol alcanzó su punto más alto, cuando el calor haría que los hombres restantes buscaran sombra y posiblemente durmieran. Entonces comenzó su descenso hacia el campamento. Se movía como le había enseñado su abuelo, lentamente, sin ruido, usando cada roca y cada sombra como protección. Su herida le dolía con cada movimiento, pero había aprendido a trabajar a través del dolor. Le tomó 1 hora acercarse lo suficiente para escuchar las conversaciones del campamento. Los 2 pistoleros estaban jugando cartas bajo una lona extendida, mientras el Lobo limpiaba su rifle bajo la sombra de una roca grande. Ese viejo bastardo está muerto en alguna parte, estaba diciendo uno de los pistoleros. Nadie sobrevive a un tiro como ese. Más vale que esté muerto, respondió el Lobo. Porque si no lo está, va a ser un problema. Vázquez tiene reputación de ser difícil de matar. Ja. Todo hombre muere con suficientes balas, se rió el otro pistolero. Vamos a descubrirlo, murmuró Fernando desde su escondite. Su plan dependía de la precisión y el tiempo perfecto. Tenía 5 balas en su pistola contra 3 hombres, pero necesitaba asegurarse de que cada disparo contara. No habría segunda oportunidad. Fernando se posicionó detrás de una formación rocosa que le daba vista clara del campamento, pero también le proporcionaba protección. Desde allí, podía ver a los 3 hombres y tenía múltiples rutas de escape si las cosas salían mal. Esto es por centavo, murmuró, pensando en su fiel caballo que había muerto llevándolo a la seguridad. Levantó su pistola y apuntó cuidadosamente al pistolero más alejado, el que estaría más lejos de la protección cuando comenzara el tiroteo. El hombre estaba riéndose de algo que había dicho su compañero, completamente ajeno a que la muerte lo estaba observando a través de las miras de una Colt .45. Fernando exhaló lentamente, sintiendo el familiar peso del arma en su mano. A pesar de su herida, su pulso estaba firme. Años de práctica habían hecho que disparar fuera tan natural como respirar. El primer disparo resonó por la hondonada como un trueno. El pistolero se desplomó de su caja de madera, una mancha roja extendiéndose por su camisa. Su compañero gritó y se lanzó hacia su rifle, pero Fernando ya había cambiado de blanco.
El segundo disparo alcanzó al segundo pistolero en el hombro, haciéndolo girar y caer. No era un tiro mortal, pero lo puso fuera de combate temporalmente. El lobo reaccionó con la velocidad de un veterano. En lugar de buscar protección, se lanzó hacia adelante, usando la sorpresa y la agresión para localizar a su atacante. Su rifle ya estaba en sus manos, y Fernando pudo ver la experiencia mortal en sus movimientos. «Vázquez», rugió el lobo, disparando hacia las rocas donde había visto el fogonazo del disparo de Fernando. «Sabía que no estabas muerto». «Lamento decepcionarte», gritó Fernando de vuelta, moviéndose a una nueva posición. «Pero va a tomar más que un tiro en el pecho para detenerme». El lobo disparó nuevamente, las balas golpeando las rocas cerca de donde Fernando había estado un momento antes. «Estás herido. No puedes ganar esto». «No necesito ganar», respondió Fernando, flanqueando al bandido. «Solo necesito sobrevivir lo suficiente para asegurarme de que pagues por lo que hiciste». El juego del gato y el ratón continuó por varios minutos, cada hombre usando las rocas y la topografía para ventaja. Pero Fernando tenía algo que el lobo no tenía. Conocía este terreno desde la infancia, y sabía exactamente hacia dónde dirigir la pelea. Lentamente, Fernando comenzó a atraer a el lobo hacia el lado oeste de la hondonada, donde una serie de rocas sueltas habían sido debilitadas por años de erosión. Era peligroso para ambos, pero Fernando sabía exactamente dónde pisar y dónde no. «Eres un hombre muerto, Vázquez», gritó el lobo, siguiéndolo hacia las rocas traicioneras. «Cuando mis otros hombres regresen, te despellejaremos vivo». «Tus otros hombres tienen sus propios problemas», respondió Fernando, refiriéndose a una pequeña trampa que había preparado en el sendero de regreso. El lobo saltó sobre una roca grande, tratando de obtener una mejor posición de tiro. Fue exactamente lo que Fernando había estado esperando. Fernando disparó su tercer tiro, no a el lobo, sino a la roca suelta que sostenía la formación donde estaba parado el bandido. La bala golpeó justo en el punto de fractura que Fernando había identificado durante su reconocimiento. La roca se desplomó con un rugido ensordecedor, llevándose consigo a el lobo y media pared del cañón. El bandido gritó mientras caía, su rifle disparándose inútilmente al aire antes de perderse en la avalancha de piedras. Cuando el polvo se asentó, Fernando pudo ver a el lobo atrapado debajo de varias rocas grandes. Estaba vivo, pero claramente herido y completamente inmovilizado. Fernando bajó cuidadosamente hacia donde yacía el bandido, manteniendo su pistola lista. El lobo lo miró con ojos llenos de dolor y una sorpresa genuina. «¿Cómo?», jadeó el lobo. «¿Cómo sabías que las rocas caerían?». «Porque este es mi hogar», respondió Fernando simplemente. «Conozco cada piedra, cada árbol, cada peligro de estas montañas. Tu error fue pelear conmigo en mi territorio». El segundo pistolero, herido pero aún consciente, trató de alcanzar su pistola. Fernando se acercó y pateó el arma lejos de su alcance. «No se muevan», advirtió, aunque sabía que el lobo no podía moverse aunque quisiera. «Van a vivir, pero van a responder por lo que hicieron». «¿Qué quieres?», gimió el lobo. «¿Dinero? ¿Venganza?». «Justicia», respondió Fernando. «Quiero que paguen por los hombres que han matado, las familias que han destruido. Pero no voy a matarlos a sangre fría. Los voy a entregar a las autoridades». El lobo se rió amargamente. «No vas a llegar a ninguna autoridad. Mis otros hombres van a regresar». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de disparos distantes. Fernando sonrió grimmente. «Te dije que tus hombres tenían sus propios problemas. Resulta que las autoridades ya están en camino. Envié señales de humo ayer, y parece que las vieron». En la distancia, Fernando podía escuchar voces y cascos de caballos aproximándose. Había apostado que los rurales estarían patrullando la zona después de los informes de actividad de bandidos, y había tenido razón. «¿Cómo?», susurró el lobo. «¿Cómo hiciste todo esto?». Fernando se sentó en una roca, sintiéndose repentinamente agotado. La adrenalina que lo había sostenido durante la pelea comenzaba a desvanecerse, y podía sentir el dolor de su herida regresando con fuerza. «Tengo una hija», dijo simplemente. «Está enferma, y necesita el dinero que intentaron robar». Cuando un hombre tiene una razón lo suficientemente fuerte para vivir, puede hacer cosas que parecen imposibles. Los rurales llegaron 15 minutos después, liderados por un capitán que Fernando reconoció de encuentros previos. La expresión del oficial cambió de profesional a asombrada cuando vio la escena: 3 bandidos derrotados por un solo hombre que claramente había estado herido de gravedad. «¡Fernando!», gritó el capitán, desmontando rápidamente.
Pensábamos que estabas muerto. Encontramos tu caballo. Centavo dio su vida para salvar la mía, respondió Fernando con tristeza. Pero como puedes ver, los rumores de mi muerte fueron muy exagerados. Mientras los rurales arrestaban a los bandidos sobrevivientes y atendían las heridas de Fernando, él sacó los documentos y el dinero de sus alforjas. Todo estaba intacto, a pesar de los días de persecución y combate. Necesito llegar a Parral, le dijo al capitán. Tengo una entrega que hacer, y una promesa que cumplir. El capitán asintió, entendiendo la determinación en los ojos de Fernando. Te daremos escolta. Pero primero, necesitas que un médico vea esa herida. La herida puede esperar, respondió Fernando, pensando en Isabella. Mi hija no. Mientras cabalgaba hacia Parral en un caballo prestado por los rurales, Fernando reflexionó sobre los eventos de los últimos días. Había enfrentado la muerte y había ganado, no por ser más fuerte o más rápido que sus enemigos, sino por tener algo por lo que valía la pena luchar. Ya voy, Isabella murmuró al viento del desierto. Papá cumple sus promesas. El hombre que había cosido su propia vida con hilo de muerte había demostrado que el amor de un padre puede desafiar lo imposible. Ahora le quedaba la parte más dulce de su viaje, salvar la vida de su hija. 2 días después de su enfrentamiento con los bandidos, Fernando Vázquez cabalgaba por las calles empedradas de Hidalgo del Parral, escoltado por los rurales que habían presenciado lo imposible. Las noticias de su hazaña habían llegado antes que él. Un hombre solo había derrotado a la banda más temida de la región después de sobrevivir a un tiro que debería haberlo matado. Pero Fernando no cabalgaba como un héroe celebrando una victoria. Cabalgaba como un padre desesperado por cumplir una promesa que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte de su hija. Capitán Herrera, le dijo al oficial que lo acompañaba, necesito ir directamente al juzgado. Cada hora cuenta. El capitán asintió, comprendiendo la urgencia en la voz de Fernando. Durante el viaje, había escuchado la historia completa, la hija enferma, el dinero para el tratamiento, la promesa de un padre. Era una historia que resonaba profundamente con cualquier hombre que tuviera familia. El juzgado de Parral era un edificio colonial de cantera rosa, con gruesas paredes que habían resistido décadas de violencia revolucionaria. Fernando desmontó cuidadosamente, sintiendo como su herida protestaba por los días de actividad intensa. Los puntos de cuero habían cumplido su propósito, pero necesitaba atención médica real pronto. Don Fernando Vázquez, dijo una voz familiar desde los escalones del juzgado. Era el licenciado Rodríguez, el abogado que había contratado sus servicios. El hombre se veía aliviado, pero también sorprendido. Gracias a Dios que está vivo. Cuando no apareció en la fecha programada, temíamos lo peor. Lo peor casi sucede, respondió Fernando, sacando los documentos de sus alforjas. Pero una promesa es una promesa. El licenciado tomó los documentos con manos que temblaban ligeramente. Eran los títulos de propiedad de 3 ranchos importantes, documentos que habían estado en disputa legal durante años. Sin ellos, varias familias perderían sus tierras ancestrales. Están todos aquí, murmuró el licenciado, revisando cada página. Intactos y sin daño. Don Fernando, no sabe usted el bien que ha hecho. Estas familias. Las familias tendrán que esperar, interrumpió Fernando. Tengo mi propia familia que atender. Mi pago. Por supuesto, el licenciado sacó una bolsa de cuero que sonaba con el peso del oro. 1000 pesos, como acordamos. Pero don Fernando, después de lo que ha pasado, siento que debería ser más. Un trato es un trato. Fernando tomó la bolsa y la pesó en sus manos. Era pesada, sólida, real. Era la salvación de Isabella. Pero necesito un favor más. ¿Conoce un médico en quien confíe? Tengo una herida que necesita atención. El licenciado observó la camisa manchada de sangre y los vendajes improvisados que se asomaban por debajo del chaleco de Fernando. El doctor Mendoza es el mejor de la región. Su consulta está a 2 calles de aquí. Pero don Fernando, ¿qué le pasó? Es una historia larga, respondió Fernando. Y mi hija no puede esperar a que la cuente. 1 hora más tarde, Fernando salía del consultorio del doctor Mendoza con su herida debidamente limpiada, cosida con hilo quirúrgico real, y vendada profesionalmente. El médico había expresado asombro por la calidad de los puntos improvisados y la limpieza de la herida. Quien le hizo esos puntos iniciales le salvó la vida, había dicho el doctor. Otro día sin tratamiento y habría desarrollado una infección mortal. Me los hice yo mismo, había respondido Fernando simplemente, disfrutando de la expresión de incredulidad del médico. Ahora,
Con dinero en sus alforjas y una herida apropiadamente tratada, Fernando se dirigía a la estación del ferrocarril. El tren a la Ciudad de México saldría en 2 horas, y él estaría en él. Mientras esperaba en la estación, Fernando reflexionó sobre los eventos de la semana pasada. Había enfrentado la muerte en múltiples ocasiones, había superado dolor que habría quebrado a hombres más débiles, y había logrado lo que muchos habrían considerado imposible. Pero nada de eso importaría si llegaba demasiado tarde para Isabella. Señor Vázquez, una voz lo sacó de sus pensamientos. Era un joven reportero del periódico local, con cuaderno en mano y ojos brillantes de curiosidad. Me han contado una historia increíble sobre usted. ¿Es verdad que derrotó a 5 bandidos después de recibir un tiro en el pecho? Fueron 3 bandidos, corrigió Fernando. Y lo que importa no es cómo los derroté, sino por qué lo hice. ¿Por qué?, preguntó el reportero, preparando su pluma. Fernando sacó la fotografía de Isabella de su bolsillo. Estaba manchada con sangre y sudor, pero el rostro sonriente de la niña seguía siendo claro. Por ella. Mi hija está enferma, y necesitaba este dinero para su tratamiento. Un hombre puede hacer cualquier cosa cuando tiene una razón lo suficientemente fuerte. El reportero estudió la fotografía, luego miró a Fernando con nueva comprensión. ¿Y cree que llegará a tiempo? Tengo que llegar a tiempo, respondió Fernando con una certeza que no admitía dudas. He llegado demasiado lejos para fallar ahora. El tren llegó con un silbido de vapor y el chirrido de frenos metálicos. Fernando abordó, encontró un asiento junto a la ventana, y se acomodó para el largo viaje a la capital. Mientras el tren se alejaba de Parral, pudo ver las montañas donde había luchado por su vida. Ahora se veían pacíficas, hermosas incluso, pero él sabía la verdad que escondían. Gracias, murmuró, no estaba seguro si se dirigía a Dios, a su abuelo Apache, o al espíritu de su fiel caballo Centavo. Gracias por darme la fuerza para hacer lo imposible. El viaje en tren duró 2 días. Fernando durmió poco, consumido por la ansiedad y la urgencia. Cada parada parecía durar una eternidad, cada kilómetro lo acercaba más a Isabella, pero también lo torturaba con la posibilidad de llegar demasiado tarde. Cuando el tren finalmente llegó a la estación de Buenavista en la Ciudad de México, Fernando fue el primero en bajar. Tomó el primer carruaje disponible y se dirigió directamente al Hospital de San Juan de Dios, donde Isabella había estado internada durante las últimas semanas. El hospital era un edificio imponente de estilo colonial, con patios abiertos y largos corredores que olían a desinfectante y enfermedad. Fernando conocía bien estos pasillos, había pasado muchas horas caminando por ellos, esperando noticias sobre el estado de su hija. Don Fernando. La hermana Carmen, la monja que había estado cuidando a Isabella, corrió hacia él con lágrimas en los ojos. Gracias a Dios que regresó. Estábamos tan preocupados. ¿Cómo está ella?, preguntó Fernando, el corazón latiendo tan fuerte que temía que su herida se reabriera. Débil, respondió la hermana honestamente. Muy débil. Pero aún lucha. Ha estado preguntando por usted todos los días. Fernando siguió a la hermana por los corredores familiares hasta llegar a una habitación pequeña pero limpia. Isabella estaba en la cama, pálida y frágil, pero sus ojos se iluminaron cuando lo vio entrar. Papá. Su voz era apenas un susurro, pero estaba llena de alegría. Sabía que regresarías. Sabía que cumplirías tu promesa. Fernando se acercó a la cama y tomó la mano pequeña y fría de su hija entre las suyas. Por supuesto que regresé, mi niña. Papá siempre cumple sus promesas. ¿Conseguiste el dinero?, preguntó Isabella, aunque Fernando podía ver en sus ojos que ya conocía la respuesta. Conseguí el dinero, confirmó Fernando, sacando la bolsa de oro. Todo lo que necesitas para ponerte bien. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabella, pero eran lágrimas de alivio y esperanza. Fue muy difícil, papá. Fernando pensó en la bala en su pecho, en los días en el desierto, en la pelea con los bandidos. Pensó en Centavo, que había dado su vida para salvarlo. Pensó en todas las formas en que podría haber muerto durante la semana pasada. No, mintió suavemente, acariciando el cabello de su hija. No fue difícil en absoluto. Doctor Elizondo, el médico de Isabella, llegó 1 hora más tarde. Era un hombre mayor con barba gris y ojos sabios que habían visto demasiado sufrimiento. Cuando Fernando le entregó el dinero para el tratamiento, el médico asintió solemnemente. Con este dinero, podemos comenzar el nuevo tratamiento inmediatamente, explicó. Es experimental, pero hemos visto resultados prometedores. La niña tiene una oportunidad real de recuperarse completamente.
Una oportunidad real, repitió Fernando. Mejor que eso, sonrió el médico. Con el tratamiento adecuado y este medicamento nuevo de Europa, diría que tiene muy buenas posibilidades. Su hija es fuerte, don Fernando. Tiene el espíritu de un luchador. Se parece a su padre, murmuró la hermana Carmen, guiñando un ojo a Fernando. El tratamiento comenzó esa misma tarde. Fernando se quedó en la habitación, sosteniendo la mano de Isabella mientras los médicos administraban la primera dosis del medicamento que había costado tanto obtener. ¿Te vas a quedar?, preguntó Isabella, luchando contra el sueño que el medicamento estaba trayendo. Me voy a quedar, prometió Fernando. No me voy a ir a ninguna parte. Para siempre. Fernando sonrió, pensando en las montañas que lo esperaban, en los caminos que aún tendría que recorrer para ganarse la vida. Pero también pensó en lo que realmente importaba, en las promesas que valía la pena hacer y cumplir. Para siempre prometió, y por primera vez en mucho tiempo, fue una promesa que sabía que podría cumplir completamente. 3 semanas más tarde, Isabella se sentó en su cama por primera vez en meses. Su color había regresado, su fuerza se estaba recuperando, y su risa llenaba la habitación del hospital. El tratamiento estaba funcionando mejor de lo que cualquiera había esperado. Papá, dijo mientras Fernando la ayudaba a caminar por el corredor, ¿me vas a contar algún día lo que realmente pasó cuando fuiste a buscar el dinero? Fernando la miró, viendo la inteligencia en sus ojos, la comprensión de que había más en la historia de lo que él había admitido. Algún día, prometió. Cuando seas mayor, te contaré sobre el viaje más importante que jamás hice. Te contaré sobre cómo el amor puede hacer que un hombre haga cosas imposibles. ¿Imposibles como qué? Fernando sonrió, tocando inconscientemente la cicatriz en su pecho que se había convertido en un recordatorio permanente de lo que un padre puede lograr cuando tiene una razón lo suficientemente fuerte para vivir. Imposibles como regresar de entre los muertos, dijo simplemente. Imposibles como desafiar a la muerte misma y ganar. Isabella rió, pensando que su padre estaba bromeando. Pero Fernando sabía la verdad. Había enfrentado lo imposible y había triunfado, no porque fuera más fuerte o más valiente que otros hombres, sino porque tenía algo por lo que valía la pena luchar. Mientras caminaban por el corredor del hospital, padre e hija juntos nuevamente, Fernando pensó en las palabras que el reportero de Parral había escrito en su artículo. A veces, la medida de un hombre no se encuentra en lo que puede conquistar, sino en lo que está dispuesto a sacrificar por aquellos que ama. Fernando Vázquez había sacrificado su sangre, su comodidad, y casi su vida. Pero había ganado algo mucho más valioso. Había cumplido la promesa más importante que jamás había hecho. La muerte había estado cerca, más cerca de lo que cualquier hombre debería experimentar y vivir para contarlo. Pero el amor de un padre había demostrado ser más fuerte que las balas, más resistente que el dolor, más duradero que el miedo. El vaquero que había desafiado lo imposible había ganado el premio más grande de todos, el futuro de su hija, y la satisfacción de saber que había cumplido su palabra cuando más importaba. La promesa estaba cumplida. La niña viviría. Y la leyenda de Fernando Vázquez, el hombre que regresó de la muerte por amor, viviría para siempre en los corazones de aquellos que entendían que no hay fuerza más poderosa en el mundo que el amor de un padre por su hijo.